¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Espero que estén bien, disfrutando de las múltiples bendiciones que Dios cada día renueva para sus hijos. Y no solo para sus hijos, sino para toda la humanidad. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Hace un nuevo día para nosotros. Jamás un día es igual al otro. Cada día son diferentes y debemos de honrar, exaltar y glorificar el nombre del Señor por esa situación. Estamos nuevamente aquí con esta iglesia por las casas. ¿Por qué? Porque queremos nosotros de parte de Dios recibir una palabra de Dios, una frase, algo que ministre a mi corazón, algo que llene mi vida. Y por eso, sin más tardanza, vayámonos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a meditar a esta hora en Isaías, en el capítulo 40, un versículo muy lindo y muy lleno de gracia del Señor. Y Él dice que Él da esfuerzo, refiriéndose a Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe usted, querido hermano y hermana, que el cansancio es falta de fuerzas después de realizar un trabajo físico? Puede ser un trabajo intelectual o emocional. Y el cansancio viene por falta de descanso. También puede ser el aburrimiento, puede ser el hastío, generalmente provocado porque se nos acabó el interés en algo. El cansancio puede existir también en el área espiritual y muchas veces nosotros no lo notamos. Y la mayoría de veces el cansancio espiritual es producto del cansancio físico. ¿Por qué estamos hablando tanto del cansancio? Precisamente por lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 40 del 29 al 31. El peligro del cansancio espiritual, hermanos, es que nos puede llevar al desánimo. El desánimo nos puede llevar a murmurar y la murmuración nos conduce a ofender a Dios, y ofender a Dios es romper la relación que hay entre Dios y nosotros. Entonces, hermanos, por eso quiero que meditemos a esta hora sobre cómo renovar la vitalidad espiritual. Y hablo de renovar porque estoy hablando de que hemos perdido vitalidad o fuerza espiritual. Y quiero hablar de renovar porque entiendo que ha habido cansancio. Las situaciones abruptas que hemos vivido, los cambios abruptos que hemos vivido, tanto en el encierro, tanto en el temor de una pandemia, tanto ahora que se están aperturando las cosas, tantas cosas diferentes que cambiamos de la noche a la mañana, a veces vienen a hastiarnos, a hacernos perder la motivación en las cosas y tendemos a deprimirnos. Se habla mucho de la depresión en los niños, en los adultos mayores, en los jóvenes que están acostumbrados a salir, a conectarse con el mundo, con su gente, y a pesar que les gustan mucho las cosas del internet y todas esas cuestiones, pero no es lo mismo el contacto físico. Así que todos estamos expuestos a un cansancio, todos estamos expuestos a perder la vitalidad y el cansancio físico, llevarnos al cansancio espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para renovar la vitalidad espiritual? Quiero llevarlo a la palabra del Señor nuevamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 y 29, que dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos hará descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces, dice, hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer para recobrar la vitalidad espiritual? Lo primero que tenemos que hacer, lo dice Mateo 11, 28, venir a Jesús. Venir a Jesús. Mire, cuando uno está cansado, debilitado, tiene poquita fuerza. Ocupemos esas poquitas fuerzas para venir a Jesús. No las desperdiciemos. Es como que tengamos solo un tiro. No lo desperdiciemos.
ocupémoslo para venir a Jesús. Quiere decir, para hacer una acción que nos conduzca al Señor. ¿Cómo podemos venir al Señor? Pues hay tantas cosas, yo lo decía hace poco, que podemos venir a Dios en oración. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, hablo con Dios. Cuando yo oro, le digo a Dios lo que siento. Y mire, no hay cosa más linda. Le voy a hablar de mí. A mí me encantaría tener un amigo o una amiga que me escuche. ¿No le gustaría a usted tener? No hay cosa más linda que saber que alguien nos está escuchando. Y sabe que Dios está dispuesto a escucharnos. ¿Cómo? A través de la oración. No solo vamos a hablar, también vamos a escuchar las respuestas de Dios, porque déjeme decirle, yo no adoro a un Dios muerto, yo adoro a un Dios vivo, y cuando yo hablo con Él, Él también habla conmigo. ¿Y cómo lo hace? Métase en oración y va a ver. Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a nuestra mente, Dios nos habla a través de leer la palabra, Dios habla hasta en voz audible. Es que Dios es un Dios vivo, nos escucha, pero también nos habla. Vengamos en oración, vengamos al Señor leyendo su palabra. Como le digo, cuando yo oro, le digo a Dios cómo me siento y me desahogo. Pero cuando leo su palabra, entiendo y conozco lo que Dios espera de mí y también hacia donde Él quiere guiarme. Así podemos venir a Jesús en oración, en lectura de la palabra, pero también congregándonos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día, o sea, el fin de las cosas, se acerca. Ay, pastora, pero todavía no han abierto presencialmente la iglesia. Hay algunas que abrieron y no sé por qué ustedes no, porque lo vamos a hacer paulatino para no darles otro golpe abrupto también y hacer las cosas paulatinas. Pero tenemos aquí esta iglesia por las casas. ¿O no se está congregando usted aquí? Una iglesia en las casas, congregándonos. ¿Por qué? Porque cuando yo me congrego, la palabra que se predica ministra mi corazón. La palabra que se predica ministra mi vida. Y el resultado, como dice el versículo 28 de Mateo, es que 29, perdón, es que Él nos va a hacer descansar. Ese va a ser el resultado. ¿Cómo nos va a hacer descansar el Señor? Leamos el versículo 29 de Mateo capítulo 11 y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo vamos cuál va a ser el resultado? Cuando nosotros aprendamos a llevar su yugo. Cuando el Señor habla de su yugo, habla de aquel madero que se pone sobre el cuello de los bueyes para que jalen una carreta, para que jalen un arado. En el campo es muy común eso. Pero hay ciertas estrategias que debemos de conocer. Cuando se une en un yugo a las reses, se pone un buey fuerte y un buey débil. Mire lo que nos está invitando el Señor. Llevad mi yugo. Le pregunto, si en un extremo va Jesús y en otro voy yo, ¿quién es el fuerte en ese yugo? Por supuesto que es el Señor Jesús. Entonces, su yugo conmigo es que ya no voy a ir a donde yo quiera. Su yugo conmigo es que ya no voy a dirigir yo. Él me va a dirigir a mí y yo solo tengo que caminar. Entonces yo voy a descansar, no tengo que estar pendiente qué hacer, qué decir, dónde ir, cómo hacerlo, porque el que va enyugado conmigo, el que me lleva con su yugo, es el Señor, y gloria a Dios por eso. Y dice el versículo 30 que su yugo es fácil. Y también que ligera, dice el versículo 30, es su carga. Estamos viendo los resultados de venir a Jesús. Su yugo es fácil, quiere decir que es agradable. No nos va a poner a hacer cosas de quítese, póngase, haga, no haga, sino que el mismo amor que le tengo al Señor y me hace ir unida a Él, me va a ir guiando con amor. Porque Él dice, con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Y otra cosa, el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador. Entonces, ¿cómo vamos a venir al Señor? Llevando su yugo fácilmente. Y segundo, ahí el versículo 29 también lo dice, aprendiendo de Jesús. Él dice, aprended de mí,
¿Qué quiere Jesús que aprendamos de él? Hay tanto que podemos aprender, pero él especifica que soy manso, dice, y humilde de corazón. Ser manso, o su palabra en griego praotes, es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es algo que no producimos nosotros, sino el Espíritu Santo lo produce en cada una de las personas. ¿Y qué es? Es aquella disposición tranquila, aquella disposición equilibrada en el Espíritu que mantiene todas nuestras pasiones bajo control. ¿Sabe que las personas cuando pierden el control hacen tantas cosas? Gritan, se enojan, lastiman a las personas que están cerca de ellos y a veces son las únicas que han logrado quererle. Pero cuando perdemos el control se nos olvida y comenzamos a dañar, comenzamos a afectar las relaciones con los demás. Jesús dice, aprendan a ser mansos, a mantener en equilibrio sus pasiones, mantener bajo control esas pasiones. La persona que posee la mansedumbre perdona las injurias. La persona que tiene mansedumbre corrige las faltas. Pero sobre todo la persona que tiene mansedumbre dice que tiene dominio propio. Mantiene bien su propio espíritu, o sea, se domina a sí mismo y eso es signo de una madurez. Entonces, ser manso, en pocas palabras, ser manso es saber responder bien ante las ofensas de los demás. Y tercero que podemos aprender de Jesús es a ser humilde. En estos mensajes anteriores que me han correspondido, el Señor me ha puesto a hablar mucho de esto, de la humildad. Y solo se lo voy a repetir, es la total ausencia de arrogancia, total ausencia de engaño, total ausencia de altivez. Eso sencillamente es la humildad, es reconocer cuál es mi posición, es reconocer mis incapacidades, pero conocer que las capacidades todas las tiene el Señor y yo me dejo ayudar de Él. No tiro todo, no aviento todo de la noche a la mañana. Si Dios me ha dado un privilegio es porque Él me va a dar la capacidad, pero a veces cuando nos falta el dominio propio, tiramos todo, nos enojamos y vamos, nos hace falta humildad. Y la humildad es reconocer que yo no lo puedo, pero lo puedo en el Señor. Entonces, hermano, ¿cómo recobrar la vitalidad espiritual? Primero dijimos, viniendo a Jesús y explicamos cómo y cuáles van a ser los resultados. Pero segundo es poner nuestras cargas en el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. 1 Pedro 5:7 dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Así vamos a recobrar nuestras fuerzas, nuestra vitalidad espiritual, echando toda ansiedad. La palabra ansiedad viene de una raíz merín. Es una palabra compuesta de mero, que significa dividir, y nous mente. Entonces es todo aquello que divide nuestra mente. Ansiedad es todo aquello que de repente nos roba la atención. Ansiedad indica distracciones, cargas, preocupaciones. Eso es ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ansiedad implica estar preocupados anticipadamente por la vida diaria. ¿Quién no se preocupa? En el caso de las mujeres, estamos haciendo el desayuno y pensando qué vamos a hacer de almuerzo. Estamos haciendo el almuerzo y pensando en la cena. Voy a dejar un poquito de arroz para hacer casamiento en la noche. Estamos en la cena y Dios mío, para mañana, ¿qué tengo para hacer? Voy a dejar este poquito de frijoles para el desayuno. O sea, es una vida de ansiedad. Mire, echemos toda preocupación, toda ansiedad sobre el Señor porque Él cuida de nosotros. Entonces, lo que nosotros no podemos, recordemos, Dios sí lo puede. Por eso decía Pablo, todo yo lo puedo en Cristo, decía, porque Él es quien a mí me fortalece. Entonces, ¿cómo vamos a recobrar la vitalidad espiritual? Acercándonos a Jesús, poniendo nuestras cargas en el Señor. Y tercero, recibiendo por fe nuevas fuerzas. Sabe que en el Señor, Dios es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Él es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Volvamos a leer lo que dice Isaías 40,
29 hasta el 31, dice Isaías capítulo 40 que Él, o sea, el Señor, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, lo tercero para poder recobrar nuestra vitalidad espiritual es recibir por la fe esas nuevas fuerzas que Dios promete en Isaías 40. Dice el versículo 29 que Él da esfuerzo al cansado. Esfuerzo significa empleo enérgico de una fuerza física. Ese, como decimos los salvadoreños, echarlas todas, ¿verdad? Échele ganas, póngale ganas. Es el empleo enérgico del vigor, de la actividad, del ánimo para conseguir algo, aunque nos toque vencer muchas dificultades. Eso de esfuerzo es ánimo. Es valor. Hermano, en el nombre del Señor, cobre ánimo a esta hora. Esa es la palabra de Dios para ti. Él te va a dar esfuerzo si tú ya estás cansado. Cobra ánimo en el nombre del Señor. Él, recuerde bien, no dice que nos va a quitar las cargas, en ningún momento lo dice, sino que nos va a dar nuevas fuerzas para que las llevemos. Renueva las fuerzas, dice, al que ya no tiene ninguna. Y ahí es donde está el milagro. Nuevas fuerzas, no que te va a dar la misma fuerza que tiene. Podemos renovar fuerzas en el Señor. Algo que es claro, mire lo que dice el versículo 30 de Isaías 40. Dice que los jóvenes, los muchachos, se fatigan y se cansan. Muchachos son los adolescentes. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué me dice eso? No existe edad para cansarse. No existe edad para cansarse. ¿Sabe usted que los niños están cansados? Da tristeza oír noticias que hay padres que han perdido el control y ellos mismos con sus manos han matado a sus hijos. Me dio tristeza oír esa noticia. Noticias de maltratos infantiles. ¿Por qué? Porque se ponen insoportables. Hoy hay una psicóloga que daba un programa en las noticias y decía, hay que prestarle atención a los niños y a los adultos mayores, porque a estas alturas están cansados y entonces se empiezan a portar mal para llamar la atención. Los niños se cansan, los jóvenes se cansan, los adultos se cansan, los ancianos se cansan, pero dice el versículo 31 que Él va a renovar nuestras fuerzas. Él va a renovar nuestras fuerzas. ¿A quiénes? A los que esperan en Jehová. Ellos van a tener nuevas fuerzas, dice el versículo 31. Levantarán alas como el águila. Y sabe que el águila no vuela abajo. El águila se remonta hacia las alturas. El águila eleva su vuelo. Él planea en lo más alto que puede. Él busca las corrientes. Incluso puede estar sin mover las alas y así quedarse quedo. O sea, quieto. Entonces, hermano, es Dios quien renueva nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para levantarnos y seguir adelante. Déjame decirte entonces, si estás deprimido, si estás desanimado, si sientes que las fuerzas ya no te dan, y créeme, yo personalmente hay días que no tengo ni fuerzas para levantarme. Hay momentos que siento que acaba de amanecer y ya anocheció. Yo digo, Dios mío, ¿y qué hice? Tengo tanto que hacer que no me alcanza el día, pero el cansancio es la fatiga que estamos viviendo. Yo te invito a que junto conmigo renovemos nuestras fuerzas espirituales. ¿Cómo? Viniendo a Jesús. ¿Cómo? Echando nuestra ansiedad como Él. ¿Y cómo? Recibiendo por la fe esa vitalidad espiritual que el Señor nos ha dado. Dios nos conoce, nos entiende, tiene lo que tú y yo estamos necesitando. Y hoy nos invita a venir a Él si estamos cansados. Venid a mí, dice Jesús, los que estéis cansados y trabajados, y yo, dice el Señor, los haré descansar. ¿Por qué no te unes en una oración conmigo, hermano y hermana? Y le pidamos al Señor nuevas fuerzas. Padre, muchas gracias a esta hora, porque tú nos conoces, nos entiendes y tienes cuidado de nosotros. Señor, aquí estamos uniendo nuestras mentes y corazones
Nos estamos congregando en esta iglesia por las casas a través de estas plataformas que tú nos has permitido utilizar. Pero sabemos que tú estás con nosotros. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima a cobrar esa vitalidad espiritual. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que están deprimidos, desanimados, luchando con pensamientos de fracaso, de frustración, para que tú nos levantes en un nuevo vigor, para que tú, oh Dios, nos ayudes a acercarnos a ti. Estamos haciendo lo primero, que es acercarnos a ti, Jesús. Tú dijiste, vengan a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Queremos echar todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y por último, recibir por la fe esa promesa de Isaías 40:31. Que tú vas a dar nuevas fuerzas a los que esperamos en ti. Esperamos en ti, Padre, y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para ti, amigo, puedes cobrar fuerzas en el Señor. Puedes no solo cobrar fuerzas. La invitación para ti, amigo, es que vengas al Señor si estás cansado, trabajado, si ya no le hayas sentido a la vida, si estás hundido en el vicio, en el temor, en las situaciones difíciles, si ya sientes que todo se acabó, prueba a Jesús. No te vas a arrepentir, te lo aseguro, porque Dios ha sido bueno conmigo y después de 39 años no me ha fallado. ¿Quieres hacerlo? Y te preguntas cómo. Te dejo una oración al final para que te unas y la repitas y después nos escribas. Aquí tenemos todos los medios por los cuales tú te puedes comunicar con nosotros para poderte dar un seguimiento y que no te sientas solos. Haz esta oración que te dejo ahorita y que Dios nos bendiga a todos. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.